Estamos con el doctor Fabián Trisquier, es médico psiquiatra, es docente, entre otras actividades profesionales. Él trabaja en el Instituto INECO, en el Instituto de Neurología Cognitiva, y se especializa en el trabajo con adolescentes y jóvenes. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Ariel. ¿Cómo te va? Un gusto. Usted hace un tiempo en una entrevista que escribió, en una nota que escribió en el diario Clarín, afirmaba que el 50% de los trastornos mentales aparecían en la adolescencia y 75% si se extendía esa etapa hasta los 25 años. ¿A qué se debe este porcentaje que a priori uno podría decir que es muy alto? Bueno, es verdad que no es una afirmación mía, pero no es una opinión, digamos, está sostenida en una serie de investigaciones que se hicieron a nivel internacional, no en la Argentina. Y en realidad hay varias hipótesis con respecto a eso, pero fundamentalmente tenemos que saber, hoy sabemos que el cerebro durante la adolescencia tiene una serie de modificaciones estructurales y funcionales importantes. Hasta quizás hace 20 años pensábamos que los cambios más importantes en el cerebro se daban en los primeros años de vida. Hoy sabemos que a partir de la pubertad hay una serie de cambios en lo que tiene que ver con la conectividad, la reconectividad del cerebro, la funcionalidad de las conexiones cerebrales. Con lo cual, a mí me parece que es importante hablar de la adolescencia como una etapa de oportunidades. Es decir, es un cerebro que está abierto a una nueva vida por venir, pero justamente diferente tipo de noxas, es decir, diferente tipo de, digamos, agresión al cerebro, puede generar alguna alteración que podría ser definitiva. Este tipo de noxas pueden ser tanto de tipo biológico, como por ejemplo el consumo de ciertas sustancias. Hoy tenemos suficiente evidencia para decir que, por ejemplo, el consumo de cannabis que los adolescentes tienen una particular vulnerabilidad. No todos los adolescentes, pero algunos tienen una vulnerabilidad frente al consumo de cannabis, o por lo menos frente al consumo sostenido de cannabis, que podría generar alteraciones en ese proceso de cambio, es decir, modificar ese proceso de cambio que se está dando, y también noxas, digamos, o agresiones cerebrales que son de tipo, como puede ser, por ejemplo, las consecuencias de el abuso sexual durante la adolescencia, o de situaciones sociales como tienen que ver con el acoso, el bullying, etcétera. Situaciones de las que hablamos hoy, pero que hasta hace un tiempo no existían, o por lo menos abiertamente no conversábamos. Por ejemplo, estos casos que usted mencionaba, y quizá del cannabis muchas veces se hablaba como de un consumo recreativo, el famoso no pasa nada. Es que el consumo puede ser recreativo, es recreativo, pero en una intensidad y una cantidad importante, y particularmente en esta etapa de la vida, podemos discutir de si el cannabis tiene o no un potencial nocivo durante la vida en general. Lo que está claro es que en ciertas poblaciones claramente debería desaconsejarse totalmente el consumo del cannabis, como pueden ser las mujeres embarazadas, las personas mayores, porque frente a ciertas cuestiones de confusión podrían, por ejemplo, tener caídas y fracturarse, no por el efecto propio del cannabis, pero en el caso de los adolescentes sí pareciera tener lugar la posibilidad de generar ciertas modificaciones. Esto no es algo nuevo, pero cada vez hay más evidencia. Estoy diciendo, también estoy diciendo y estoy hablando de fundamentalmente de altos consumidores y a Depresión, edades tempranas. depresión, ataques de ansiedad, ataques de pánico, ¿suelen ser las patologías más habituales en los jóvenes, doctor? Sí, obviamente en realidad hay ciertas patologías que quizás no tienen comienzo, es decir, podrían comenzar antes, pero claramente predomina su inicio o predomina su inicio con ciertas características durante la adolescencia, entre ellas los episodios depresivos o la sintomatología depresiva, en algunos casos sin terminar de conformar lo que nosotros llamamos en psiquiatría un trastorno depresivo mayor.
y los síntomas de ansiedad en sus más variadas expresiones sí tienen un inicio importante en la adolescencia con características diferenciales. Por ejemplo, en el caso de la depresión, hasta la adolescencia, aun cuando es muy infrecuente, la distribución entre varones y mujeres es igual. Sin embargo, a partir de la adolescencia se incrementa muchísimo la incidencia en mujeres, duplica y un poco más a la de los hombres, ¿no es cierto? Y pasa a tener características diferentes. Pero sí, esas dos, es eso que vos mencionás, más algunas otras patologías que obviamente son menos frecuentes, como son los trastornos alimentarios, y en esto fundamentalmente en el caso de las mujeres, y mucho menos frecuentemente los trastornos psicóticos, como por ejemplo la esquizofrenia, comienzan claramente en esta etapa de la vida, aun cuando podrían estar presentes de antes, en mucho menor escala. Y en algunos casos, algunas patologías se dan de manera combinada, ¿no? Digamos, hablaba hace unos días con un testimonio, un joven que contaba lo que estaba padeciendo, y él me decía, bueno, yo tengo depresión, pero también tengo ansiedad. ¿O Sí, es todo parte de lo mismo? No, eso es lo que en psiquiatría llamamos comorbilidad, y sí, la comorbilidad, es decir, la coincidencia entre sintomatología depresiva y sintomatología ansiosa es bastante frecuente. ¿Antes esto no ocurría o no le prestábamos la suficiente atención? ¿Tiene que ver este mundo actual, los videojuegos, las redes sociales, la forma de vida del presente? No, siempre ocurrieron, o por lo menos desde que tenemos noción, desde su registro en la psiquiatría, llamado de diferentes maneras o visualizado de diferentes formas. Eso no quiere decir que ocurran de la misma frecuencia, o que sean ubicuas, es decir, que se den de la misma forma en todos los lugares del mundo. Hay ciertas patologías en donde el contexto, el ambiente, tiene una importancia mayor que en otras. De hecho, se viene hablando, y con bastante razón, de lo que implicó la pandemia y fundamentalmente el aislamiento. Sin embargo, y acá a mí me parece que es muy importante decirlo, más allá de que obviamente vimos una mucha mayor frecuencia de sintomatología depresiva y sintomatología ansiosa, fundamentalmente entre adolescentes, ya en los primeros momentos de la pandemia, en INECO hicimos una serie de investigaciones en ese sentido, y cuando esperábamos encontrar que la afectación fuera más importante en personas mayores, porque justamente eran los más vulnerables, los que en la prensa claramente se hablaba de las mayores precauciones que tenían que tener las personas mayores por su vulnerabilidad, encontramos en los relevamientos que hicimos, y esto coincidía con los hallazgos internacionales, que aquellos que estaban sufriendo mayoritariamente las consecuencias eran las personas más jóvenes. Leemos un poco la literatura internacional, vemos que algunos fenómenos fundamentales que tienen que ver con el malestar psíquico y que tienen que ver con el tipo de expresión que vos mencionabas, como son los síntomas depresivos, los síntomas de ansiedad, las conductas autolesivas que pueden tener, es decir, lastimarse, que esto tiene o puede o no tener una intencionalidad suicida. No todas las conductas lesivas tienen una intencionalidad suicida. Se venían incrementando en la población joven, fundamentalmente en la población más joven y fundamentalmente en las chicas, desde bastante antes de la pandemia. Es decir, que ya podemos hablar que si nosotros vemos la prevalencia en diferentes lugares del mundo, porque a veces tratamos de contextualizarlo y atribuirlo a fenómenos que son nacionales, y no está mal, pero si nosotros vemos, hay cierta coincidencia en el aumento de las consultas a salas de emergencia, ya sea por autolesiones, por ideas de suicidio o por crisis importantes de ansiedad o de irregulación emocional. Esta tendencia venía increyendo desde bastante antes de la pandemia. Obviamente que la pandemia la potenció muchísimo. Vos me preguntás con respecto a los temas de los videojuegos. Bueno, los videojuegos en particular tienen como la biblioteca dividida. No hay una evidencia importante para decir que tengan claramente un factor
nocivo para la salud mental, con excepción de aquellos chicos que tienen un particular consumo patológico o problemático, es decir, que no paran o que esto se convierte en su actividad central, y fundamentalmente también por las consecuencias secundarias. Si yo estoy jugando todo el día, no hago actividad física, no duermo adecuadamente y como mal, porque voy a ir agarrando lo que encuentro en la heladera o rápidamente para poder seguir jugando. Pero en lo que tiene que ver con el efecto directo del contenido de los juegos, de lo que a veces se habla bastante, la verdad que no hay evidencia suficiente y es más, hay bastantes investigaciones que dicen que los juegos tienen un potencial de desarrollo de las habilidades, de ciertas habilidades cognitivas, que son bastante interesantes para pensarlas desde el ámbito educativo. Sin embargo, hay toda una discusión en lo que tiene que ver con los consumos de las redes sociales en general. Hay algunas, hay principalmente hay algunos autores, principalmente americanos, que atribuyen a la emergencia de las redes sociales, ponen como cierta coincidencia temporal en la utilización de cierto tipo, obviamente, de teléfonos celulares, los cambios que hubo en la conectividad, la aparición de las redes sociales y la consecuencia que hay temporal con el incremento de estas patologías que mencionabas. Entonces, le atribuyen una relación causal y fundamentalmente a las chicas en lo que tiene que ver con el estar constantemente atentas a las actividades que otros hacen y ellas no. A los estereotipos, ¿no? Los estereotipos, a las imágenes corporales, a lo que me estoy perdiendo. Sin embargo, hay otros estudios bastante importantes, fundamentalmente del continente europeo, del Reino Unido, que dicen que no alcanza este efecto para explicar el fenómeno, como que si se le excluye a las redes sociales todo lo que tiene que ver con el ciberbullying, que eso sí es un fenómeno nuevo, no el bullying, pero sí su permanencia, su aparición en las redes sociales, aun cuando las redes sociales pudieran afectar de alguna manera y generar malestar psíquico, no llegan a poder tener un estatuto suficiente para pensarlos como que son los causantes, digamos, de este malestar. Me pongo en el lugar de padre ahora y le pregunto, ¿a qué signos tenemos que estar muy atentos como papás? Como para decir, no lo atribuimos simplemente a los cambios de humor, a ese encerrarse en la habitación muy propio de los adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene que encender las alarmas? No, bueno, los cambios de humor sí son algo a lo que uno tiene que atender. Es decir, toda situación que marque un cambio importante en lo que venía siendo la forma de expresarse, de vincularse, fundamentalmente en lo que tiene que ver signos de ánimo deprimido, de tristeza, pero a veces en los adolescentes la irritabilidad puede ser un equivalente, cambios en lo que tiene que ver con la conducta alimentaria o con el ritmo de sueño, el aislamiento, es decir, fundamentalmente el aislamiento de pares, es decir, que los adolescentes y las adolescentes no quieren estar con nosotros que somos los papás. Eso es parte de la adolescencia, pero si uno ve que realmente aparecen fenómenos de aislamiento con respecto a los pares, ahí sí se tiene que preocupar. Obviamente todo lo que tiene que ver con la aparición de autolesiones, aun como cuando dije antes, aun cuando no tengan una intencionalidad letal, son una señal de alarma, es decir, cortes, quemaduras, rasguños autoinfligidos, deben generar una señal de alarma para consultar y obviamente ni que hablar si lo que aparecen son menciones o ideaciones respecto a quitarse la vida o a dejar de vivir. Muchas veces con los médicos psiquiatras es como que tenemos como papás, ¿no? Como un límite, ¿no? Como pensamos, bueno, hasta el psicólogo está bien, ya el psiquiatra suena a algo más duro y si el psiquiatra además dice, bueno, es necesario medicar, se torna como una situación compleja como papá, ¿no? Es que uno podría decir, bueno, hay algo que de verdad no está funcionando bien y más allá de los replanteos que haga cada padre desde su lugar,
eh, pone un foco muy especial en esa situación. Debe ser algo habitual, ¿no, doctor? Bueno, sí, los psiquiatras no tenemos muy buena prensa, digamos. El cine no nos ha hecho mucho favor. En general somos feos, malos, hacemos cosas feísimas, con la gente. A ver, hablando en serio, convengamos que la Argentina, o por lo menos algunas ciudades tienen comparado, yo tengo la oportunidad de trabajar con fundamentalmente estudiantes universitarios de otros países, y en ciertos países uno ve que la mera consulta psicológica está muy estigmatizada, cosa que, como vos bien decís, no sucede en la Argentina. Es decir, en la Argentina, fundamentalmente por el impacto, la influencia del psicoanálisis, el hecho de ir a una terapeuta es casi como algo más que uno hace habitualmente y que hasta es esperable, por lo menos en ciertos circuitos sociales o socioeconómicos, fundamentalmente urbanos, en nuestro país. Sin embargo, es verdad, la psiquiatría sigue teniendo un nivel o la consulta psiquiátrica de estigmatización importante, que bueno, a mí me parece que es importante desterrar, y que la psicofarmacología a veces tiene un lugar relevante en lo que tiene que ver con el alivio de los síntomas, que no excluye para nada un tratamiento psicoterapéutico. La psicoterapia, no todas las psicoterapias sirven para todo, tienen también sus pertinencias y tienen sus indicaciones. Lo mismo los fármacos. Se trata de un uso racional, con los cuidados adecuados que tiene, y contemplando el proceso de desarrollo. Lo que hay que poder desprenderse es de ciertas visiones ideológicas frente a esto, ¿no es cierto?, en donde que tienen que ver también con ciertas tradiciones del pensamiento psicoterapéutico en nuestro país, que cada vez es menor, por suerte, pero que sí, la consulta a un profesional, una profesional de la psiquiatría, en muchos casos debería ser indicada y no debería ser vivida, ni tampoco. La verdad que hoy por hoy, el hecho de que diferentes personalidades con mucha visibilidad puedan hablar más abiertamente de sus padecimientos, aquellos padecimientos que tuvieron en la adolescencia y los tratamientos que tuvieron, yo creo que ayuda muchísimo en este sentido. Doctor, como padres, hacemos una relación muy directa cuando medican a uno de nuestros hijos. ¿Qué decimos? ¿Hay medicación es sinónimo de gravedad? ¿Esto es correcto o estamos simplificando la cuestión? A ver, hay patologías que son más complejas que otras. Hay patologías que van a tener un impacto en el futuro de la vida. Pero me parece que pensar cuál es el nivel de sufrimiento que está teniendo la persona, y cuál es el impacto funcional, que ese sufrimiento, que esa sintomatología le está produciendo. Entonces, cuando ese nivel de sufrimiento está generando que la persona se altere muchísimo en la posibilidad de realizar su vida cotidiana, su vida normal, de poder ir a la escuela, de poder estudiar, de poder vincularse con sus amigos, eh, y eso puede tener una resolución más o menos, no rápida, porque en general también hay una visión equivocada de atribuir una condición de, de, de resolución mágica. No es mágica la resolución que una medicación puede generar, ni es inmediata en la mayoría de los casos, pero si yo puedo lograr que en un tiempo más o menos razonable esa persona pueda recuperar sus actividades, pueda sentirse que puede recuperar y que poder recuperar hasta cierta autonomía, seguramente también va a poder trabajar de manera diferente a otro nivel en su psicoterapia y simplemente por el ida y vuelta en su vida social. Entonces, no hay que tener, hay que bajar el nivel de estigmatización que tienen algunas patologías y que tienen algunos tratamientos en nuestro país. Yo creo que sí es sumamente importante, que estamos muy lejos de prácticas que ocurren. Es verdad que en otros países uno puede pensar, de acuerdo a las estadísticas que son serias, por lo menos existen, que hay una hipermedicalización de ciertas patologías. Estamos muy lejos de que eso, desde mi óptica, desde que eso sucede en nuestro país, y muy lejos que pase con la población infanto-juvenil. Doctor, le quiero agradecer mucho por su tiempo. No, por favor, muchas gracias a vos, Ariel, y a disposición, agradecer también la invitación y a disposición para cuando lo quieran repetir.
Muchas gracias.